Muy buenos días. Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Jesucristo. Angustiado clama a ti mi corazón. Se encuentra en la página 241. 241 la página. Jesucristo, angustiado clama a ti mi corazón. Jesucristo angustiado clama a ti mi corazón, vida y gracia a ti pidiendo y eterna salvación. No me dejes, muestra tierna compasión. Mis amigos y parientes bien me pueden despreciar, pero Dios más compasivo no me va a desechar. Sí, por Cristo, vida vengo a implorar. Contra mí los enemigos se levantan con furor, mas espero en la tierra ver la gloria del Señor. Con firmeza, creo en ti, mi Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la escuela bíblica. Gracias, Señor, por esta actividad maravillosa que tú, Señor, mostraste a tu iglesia para instruirnos. Gracias, Señor. En esta escuela, Señor, aprendemos más de ti. En esta escuela, Señor, nos acercamos a ti, Padre Celestial, y es por eso queremos pedirte que cada alumno, Señor, que se acerca en esta escuela bíblica a ti, tú puedas, Señor, perdonarnos. Perdona nuestras faltas con las cuales nos allegamos delante de tu presencia, por nuestros pensamientos, por las intenciones de nuestro corazón, por nuestras actitudes, por nuestras obras, por nuestra débil fe, Señor, por falta de amor con el prójimo, por tantas actitudes, Señor, que no te honran y que cada día nos separan más de ti. Amén. Pero hoy queremos, Señor, amnistiarnos una vez más contigo. Amén, sí. Tener, Señor, esa paz, Señor, del perdón, la seguridad, Señor, de que hemos una vez más establecido nuestra relación, Señor bendito, contigo. Amén. Padre Celestial, que este momento sea de mucho provecho para Amén. nuestra vida espiritual. Aquel que está triste, Señor, puede encontrar la alegría. El cansado puede encontrar nueva fuerza. Amén. El hambriento, Señor, puede recibir este maná celestial. El sediento, Señor, reciba esta agua que salta para vida eterna. Amén. Señor bendito, te pido por el enfermo, Señor, por el enfermo físico. Te pido, Señor, por el enfermo del alma, por aquel, Señor, que ha perdido las ganas, la esperanza tuya, que está desesperanzado, desanimado, Señor, puede encontrar a través de tu palabra las nuevas fuerzas para seguir adelante. Amén. Prepáranos, Señor, para esta escuela. Todo lo que se diga, Señor, pueda ser conducido con tu presencia, Señor bendito. De lo contrario es palabrería humana que no edifica. Por eso te rogamos humildemente que nos dirija a cada momento e instante a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, iniciamos la lectura de el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Nuestra lectura todavía ocupará el versículo 30 del capítulo 22 para poder tener todo este pasaje. Dice como título, Pablo ante el concilio. Recordemos que Pablo fue traído delante del concilio y ahora se presenta delante de ellos. Lo presentan, el tribuno lo lleva y lo presenta delante del Sanedrín. Entonces leeremos del capítulo 22, el versículo 30, y del capítulo 23 leeremos hasta el versículo 11. Amén. Por título, como decía, Pablo ante el concilio. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistimos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza, todos. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, la mesa está servida. Amén. Tu palabra, Señor, ya ha sido leída para nosotros en este día. Amén. Señor, creemos firmemente que tu palabra es viva y eficaz. Amén. Y como nos enseña tu palabra, ella discierne hasta nuestros pensamientos. Así es. Señor bendito, tu palabra nos enseña que solo tú conoces la necesidad de nuestros corazones. Por eso te ruego, Señor, que tú puedas saciar toda nuestra ansiedad, Señor, nuestras dudas. Señor bendito, nuestra fe pueda ser aumentada por tu palabra. Señor, que podamos recibir el reconforto de tu voz en medio nuestro. Señor bendito, acuérdate que somos polvo, acuérdate que somos pobres de espíritu, acuérdate, Señor, que somos débiles y ten misericordia de nosotros. Amén. Ven a estar en medio nuestro, hablando, Señor,
regenerando, restaurando, restituyendo, Señor bendito, a cada uno de los que nos acercamos por misericordia delante de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias damos al Señor por Amén. esta oportunidad que nos permite de continuar en esta avanzada por el libro de Hechos. Estamos iniciando este capítulo 23, en donde la historia de la iglesia continúa forjándose, continúa escribiéndose en este tiempo. Y llegamos a un pasaje muy especial. Una vez más, como vimos al final de la lectura, una vez más el Señor se le aparece a Pablo. Ten ánimo. Amén. Ten ánimo. ¡Qué confianza! ¿Qué confianza tiene este hombre en Dios que se aparece a él, pero después que ha vivido toda esta situación contraria? Podemos ver cómo el Sanedrín, que es el concilio de los ancianos, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, ellos son los encargados, ¿no es cierto?, de dictaminar las sentencias, son los jueces, ¿no? Están ahí con esa razón. Entonces es llevado, después de haber sido rescatado de la turba, una vez más, ¿no es cierto?, este hombre quería azotarle, como vimos la semana pasada, y frente a ese encarcelamiento, ¿no es cierto?, y flagelación, inmediatamente él hace notar su ciudadanía romana. Como el tribuno no entiende lo que pasa, no sabe cuál es el pecado de Pablo que hace que todos se enardezcan. Toda la multitud quiere lincharlo, lo rescata de ahí, quiere, ¿no es cierto?, darle este castigo para que él, en el fondo, pueda hablar. Dime, ¿por qué te acusan? ¿Por qué te quieren linchar? ¿Por qué te quieren matar? Y para eso él quiere acudir al castigo. Y es ahí donde Pablo le dice, no, un ciudadano romano no puede ser castigado si no es enjuiciado. Inmediatamente al saber que tenía esta nacionalidad, ¿no es cierto?, esta ciudadanía romana, inmediatamente el tribuno echa pie atrás y al no entender de qué se trata, lo presenta. Entonces dice, bueno, ya que el pueblo lo quiere linchar, no lo puedo castigar para que hable, lo presento entonces delante de los ancianos del pueblo. La manera que Pablo se presenta es una manera muy, podríamos decir, una manera muy directa. Normalmente, para poder presentarse ante el Sanedrín y poder dirigirse a ellos, lo usual era referirse a ellos como diciéndole gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Gobernadores, esa era la forma normal de dirigirse al Sanedrín. Sin embargo, Pablo los coloca exactamente a la misma altura, diciéndole varones hermanos, lo cual ya es una osadía. Esta osadía, vamos a ver después, ¿no es cierto?, por qué Pablo hace esto. Hay muchas conjeturas, pero hay algunos argumentos que nos pueden llevar a entender por qué él se dirigió de esta manera y no como se debía hacer usualmente, ¿no es cierto?, que era gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, como por ejemplo lo hizo Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 8. Tenemos acá esta referencia donde vemos cómo en general se refiere a este cuerpo, ¿no?, a este concilio. En el nombre del Señor dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Amén. Esta es la forma. Amén. ¿Cierto?
Sin embargo, Pablo se pone a la altura de ellos. También porque Pablo iba directo, ¿no es cierto?, a la carrera, estaba haciendo carrera para llegar a esa altura, a ese peso, a esa profundidad, a ese conocimiento de la ley, a ese conocimiento, ¿no es cierto?, de todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces él iba y se refiere a ellos como varones hermanos. Esto da pie inmediatamente, como podemos ver, a que el sumo sacerdote hiciera uso de su autoridad. Dice el versículo 1 del capítulo 23, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él se presenta con una confianza absoluta. Su conciencia le dice que él no ha faltado, que él no ha fallado. Tenemos otro pasaje bíblico donde precisamente Pablo demuestra que el hecho de que su conciencia le diga que no ha cometido algún error, como dice este versículo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hay un versículo bíblico en la palabra del Señor, en alguna de las cartas, veremos más adelante si encontramos la cita, donde dice: he vivido con buena conciencia, pero no soy yo el que juzgo, es Dios el que juzga. Según mi conciencia he vivido bien, me he conducido bien delante de Dios, pero eso no significa que esto sea sea lo definitivo. Lo definitivo lo produce Dios. Amén. Que Él es el que juzga. Amén. Yo no juzgo, pero según mi conciencia he vivido y me he conducido bien delante de Dios hasta el día de hoy. Estas son palabras que ofenden al sumo sacerdote, Ananías, que ordena entonces a los que estaban con él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esta es una forma, ¿no es cierto? Cuando el sumo sacerdote mandó que le pegaran a Pablo, estaba quebrantando la ley que decía: el que le da una bofetada a un israelita es como si se la diera a la misma gloria de Dios. Es decir, el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, le hace ver con la respuesta, le hace ver la misma bofeteada al tratarlo de pared blanqueada, ¿no es cierto?, como tenemos aquí en el versículo 3. El sumo sacerdote, el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban con él que le golpeasen en la boca. 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Es decir, Pablo no lo bofetea en la boca, pero sí con lo que le dice, le está queriendo decir, ¿no es cierto? Es una ofensa para él. Así que Pablo le devolvió la bofetada llamándole pared blanqueada. El tocar donde había un cadáver era contraer impureza ritual, y de ahí la costumbre de pintar de blanco las tumbas para que no las tocaran sin darse cuenta. Es decir, las tumbas donde están los muertos, Jesús ya trató de esta manera, ¿no es cierto?, a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, Mateo capítulo 23, versículo 27. Entonces, como era un pecado, ¿no es cierto?, ritual, el tocar un muerto, la costumbre era que se pintara de blanco. ¿Qué observamos nosotros? Que por fuera, ¿no es cierto?, bien pintado, perfecto, muy bien, pero por dentro, pudridumbre, ¿no es cierto?, mal olor, Así es. muerte, corrupción, degeneración. Todo lo que podemos
nosotros imaginarnos, ¿no es cierto? Entonces Pablo le devuelve una bofetada virtual, por así decirlo, una bofetada que no le llega a la mejilla, pero sí le llega a lo más profundo. Mateo capítulo 23, versículo 27. Dice en el nombre del Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Jesús lo dice con las palabras perfectas. Lleno de inmundicia. Por fuera lindo, perfecto, todo maravilloso, pero por dentro inmundicia. Entonces, este es el trato que le da Pablo al sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, podríamos pensar que es una falta de respeto, y de hecho, es verdad que era un delito insultar a un gobernador de Israel. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Éxodo capítulo 22, versículo 28. En el nombre del Señor dice: Amén. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén. 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 Entonces, es verdad, aquí está, lo acabamos de leer, esta cita bíblica donde era un delito insultar a un gobernador de Israel. Pablo sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Pero todo el mundo de esa época, este sumo sacerdote Ananías, era sabido que era glotón, ladrón, avaro y traidor a su pueblo al servicio de Roma. Entonces era un sumo sacerdote que nadie quería. Era una persona que se había corrompido y hacía todo a favor de los romanos y no en su función como sumo sacerdote de velar, ¿no es cierto?, por su pueblo y defenderlo. Dice acá: el sumo sacerdote en aquel tiempo era Ananías, hijo de Nebedeo, quien recibió el cargo de Herodes de Calcis, hermano menor de Herodes Agripa, en el año 47 después de Cristo, y lo mantuvo por 11 o 12 años. No añadió ningún crédito al sagrado cargo. Josefo cuenta que sus siervos iban a las eras a apropiarse de los diezmos que correspondían a los sacerdotes comunes, y el Talmud conserva una parodia del Salmo 24, versículo 7, en el que se satiriza su codicia. Levanten sus cabezas o puertas para que entre Johanán, bien Narabai, el discípulo de Pincay, y llenen sus vientres con el sacrificio divino. Hacen una parodia de este sumo sacerdote. Unos 5 años antes de esta época, el legado de Siria lo había enviado a Roma bajo sospecha de complicidad en un cruento conflicto entre habitantes de Judea y de Samaria. Pero, gracias a la intervención de Agripa el joven, el emperador Claudio lo sobreselló y restauró al sumo sacerdocio. Eso lo encontramos en el libro de Josefo, en las páginas 20, 131 a 136. Su gran riqueza hizo de él un hombre de cuidado aún después de haber sido destituido del cargo, y no tuvo escrúpulos para utilizar la violencia y el asesinato para promover sus intereses. Su política prorromana, no obstante, lo convirtió en objeto de intensa hostilidad de parte de los nacionalistas militantes en Judea. Y cuando se originó la guerra contra Roma en el año 66 después de Cristo, los insurgentes lo sacaron de un acueducto en el que había tratado de esconderse, y lo mataron junto a su hermano Ezequías, hijo de Eleazar, capitán del templo. Junto con su hermano Ezequías. Su hijo Eleazar, capitán del templo, tomó feroz represalia contra los asesinos. Lo encontramos también en los escritos de Josefo, ¿no es cierto?
441, 442 y 448. Es decir, en los libros paralelos está, ¿no es cierto?, esta parodia del Salmo 24 haciendo referencia a este sumo sacerdote. Es una forma, ¿no es cierto?, es una forma de mostrar, Pablo, ¿no es cierto?, trata de mostrar de que él estaba en ese lugar, pero no hacía honor al cargo que tenía. Era una persona absolutamente corrupta, no cumplía su función, nos dice acá el escrito, no aportó nada al cargo, es decir, quizás no hizo estudio, no hizo nada, simplemente usaba el cargo y como era rico entonces podía volver a él de cualquier manera. Podemos ver como que Pablo faltó un poquito el respeto, pero nos damos cuenta de que el mismo sumo sacerdote ya había perdido, ¿no es cierto?, su autoridad con todas estas acciones que había cometido, con esta forma de proceder. Entonces ahí podemos ver por qué él le dice, no sabía, como dice, ¿no es cierto?, nuestra lección el día de hoy. Dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Precisamente los fariseos, ¿no es cierto?, creen estas cosas y los saduceos no. Entonces Pablo al percibir que había de estos dos tipos de judíos en el concilio, precisamente da en el punto clave del por qué se le acusa, siendo que los fariseos sí creen en la resurrección, sí creen en la manifestación espiritual, mientras los saduceos no. Entonces se produce una vez más el conflicto que veremos más adelante con la ayuda del Señor. Entrando ya en nuestra lección, ¿no es cierto?, tiene por título Pablo ante el concilio. El debate, como pudimos ver, ¿no es cierto?, en el versículo 1, la confianza de Pablo, la tranquilidad de Pablo, la honestidad de Pablo al decir, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La confianza de Pablo, sin miedo y sin vergüenza. Vamos a ver algunas citas bíblicas en Proverbios 29, 25. En el nombre del Señor dice. Amén. 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Amén. La confianza del hombre de Dios. Amén. ¿No? El peso, lo decantado, ¿no es cierto?, de cómo se conduce un hombre de Dios. Un hombre de Dios, como lo dice el proverbio, ¿no es cierto?, tenemos otra cita en Isaías 41, del 10 al 13, nos va mostrando de cómo el hombre de Dios se conduce. No es inseguro, no es inestable, no. Porque el hombre de Dios que tiene el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, donde Él es inamovible. Amén. Donde Él es certero, donde Él es verdad, no hay mentira. ¿No es cierto? Entonces, inmediatamente podemos ver cómo el hombre de Dios se conduce con toda confianza, sin miedo y sin vergüenza. Isaías 41, del 10 al 13. Dice en el nombre del Señor. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no las hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. La confianza Amén. del hombre de Dios, Amén. cimentado en una promesa. Amén. 43 del 1 al 3 del mismo libro de Isaías dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, Amén. porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amén. Amén. La confianza que nos brinda nuestro Dios, elegido, redimido. No temas, yo estaré contigo, te sustento con mi mano. ¿Cuántas promesas nos da el Señor? ¿Cuántas veces nos conducimos como impíos? No como hombres confiantes, seguros, aguerridos, con toda la certeza de que Él está con nosotros. Finalmente en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, tenemos otra referencia. Dice en el nombre del Señor. Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Qué promesa maravillosa nos da el Señor. De manera que podemos decir confiadamente, para nosotros, está hablando en primera persona plural, para nosotros. Podemos decir, Amén. no es puedo decir, podemos decir confiadamente. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué confianza hoy el Señor nos presenta. Amén. En este momento de tanta inseguridad social, vemos las noticias, nos desanimamos porque todo es tan inestable, tan inseguro. No sabemos cuándo esto va a pasar, no sabemos. Pero hoy el Señor nos habla de confianza, hoy el Señor nos habla de veracidad, la confianza que tenía este hombre de Dios, el cual se conduce según la palabra del Señor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el punto B tenemos ahora la conciencia de Pablo, que también lo tenemos en el versículo 1 de nuestra lección, cuando habla precisamente de la conciencia. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La conciencia de este hombre de Dios. Hechos 24:16. Tenemos una referencia. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Cuando pecamos ofendemos al Señor. Es decir, Pablo vivía buscando al Señor. Amén. Buscando al Señor en todo momento, con una buena conciencia. Tenemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice en el nombre del Señor. Amén. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. De buena conciencia, eso es lo que estamos viendo. 18 del mismo capítulo 1, versículos 18 y 19.
Dice la palabra del Señor: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La buena conciencia delante de Dios. Tenemos también otra referencia en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice en el nombre del Señor. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. En el punto C tenemos: el sumo sacerdote ordena golpear a Pablo. Lo tenemos en el versículo 2 de nuestra lección. La historia cuenta que Ananías era uno de los peores sacerdotes y que era amigo del romano, pero malo con el judío. Entonces tenemos en el versículo 2 de nuestra lección, ¿no es cierto? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca por haberlos tratado de una manera tan despectiva y no en ese sitial, ¿no es cierto?, que él usaba para poder cumplir y hacer sus fechorías de todo tipo. Ya leímos, ¿no es cierto?, en los libros paralelos cómo mandaba buscar, en el Talmud está escrito cómo mandaba buscar los diezmos que correspondían a otros sacerdotes. Entonces, definitivamente Ananías era un mal sumo sacerdote. Por eso él le dice que él había vivido bien, con buena conciencia delante de Dios. El sumo sacerdote entonces ordena que se golpee a Pablo. El sacerdote recriminado de parte de Pablo tenemos en el versículo 3, cuando él los trata de sepulcro blanqueado. Tenemos este pasaje, ¿no es cierto?, citado por nuestro Señor Jesús en Mateo 23, del 25 al 28. Dice en el nombre del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén, amén. Se cumple la profecía cuando asesinaron a Ananías unos años después, como también lo revisamos, ¿no es cierto?, los escritos de Josefo, que este hombre, ¿no es cierto?, fue hallado, escondido. Se da cuenta, a diferencia del hombre de Dios, como en este caso Pablo, confiante, buena conciencia, con la verdad. Amén. Qué maravilloso es, qué lindo Amén. es tener a Jesús en nuestros corazones, Amén. a su Espíritu Santo. Nos permite dirigirnos de otra manera, conducirnos de otra manera, donde estemos y como seamos. Para esto no se necesita ser un sabio, un intelectual o mucho dinero, no. En la simpleza de nuestra vida podamos ser hombres confiantes, podamos tener hombres que caminamos, ¿no es cierto?, con pie de plomo, como lo hace el apóstol, no como Ananías, que terminó escondido, lo encontraron y lo asesinaron. Qué triste fin, qué final más terrible puede tener una persona que, conociendo la ley, arranca, ¿no es cierto?, como nos enseña la palabra del Señor, corre el impío sin que nadie lo persiga. Finalmente, entonces, en el punto E de nuestra lección, Pablo reconoce su error.
en los versículos 4 y 5 de nuestra lección. Dice: los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Por alguna razón Pablo no sabía que era el sumo sacerdote que le hablaba. Luego pide disculpas. Haciendo esto, mostró respeto a la palabra de Dios y al puesto de sumo sacerdote. Éxodo 22, 28. Dice en el nombre del Señor: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén. Deuteronomio 17, del 8 al 13, dice la palabra del Señor: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Ensoberbecerá. Es decir, no entrará en soberbia. Entonces podemos ver cómo Pablo reconoce su error, ¿no es cierto? Y ofrece, ¿no es cierto? Reconoce su error y pide las disculpas. No sabía que eras tú el sumo sacerdote, porque escrito está: no injuriarás a un representante de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Podemos aprender la confianza Amén. que necesitamos. Amén. Muchas veces vendrá el enemigo de nuestras almas a decirnos mil cosas, hablando en primera persona en nuestros corazones, para darnos inseguridad, para colocarnos desgano, para colocar duda, incredulidad, todas estas cosas que inmediatamente nos hacen, ¿no es cierto?, salir de la verdad, salir de la confianza que nos muestra el apóstol en esta situación tan difícil, tan difícil. Una vez más está ante el Sanedrín, una vez más va a ser enjuiciado por cosas que los fariseos sí la aceptan en medio de ellos, como veremos con la ayuda del Señor en nuestra próxima clase. Amén. Que el Señor nos bendiga, Amén. que esta palabra ha llegado en el momento oportuno a nuestras Amén. vidas, que la necesidad de nuestros corazones haya sido suplida por el poder de la palabra del Señor, y que podamos tener ánimo para seguir adelante, Amén. confiadamente, como hoy nos enseña la palabra del Señor. Todo lo dicho y hecho al Señor, honra y gloria. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Muchas Señor. gracias por tu palabra. Siempre ella tiene, Señor, alimento para nuestras vidas. Amén. Estos hombres tuyos, Señor, hombres que se condujeron, Señor bendito, por la presencia del Espíritu Santo en ellos, nos muestran la verdad, la valentía, la confianza, Señor, la conciencia. Amén. Para poder andar delante de ti, delante de los hombres. Aumentanos la fe, Señor. Amén. Ayúdanos a acercarnos más a ti para andar confiadamente, no como ese sumo sacerdote que terminó escondido en un lugar. No, Señor, sino que por tu misericordia podemos andar con nuestra frente en alto, Amén. sabiendo, Señor, que tú por tu palabra hoy nos dices que tú, Señor, eres nuestro Dios, Amén. que nos sustentas con tu mano,
que nos has comprado, que nos has redimido, Amén. que has colocado un nuevo cántico en nuestros labios. Amén. Señor bendito, te pedimos por cada alumno, Señor, que vive momentos de desesperanza, de inseguridad en esta hora, pueda tomar confianza para Amén. continuar esta caminada maravillosa que tú nos has dejado, Amén, de poder seguir tus pisadas. Amén. Señor bendito, muchas gracias. Recibe, Señor, nuestras expresiones como un perfume agradable delante de tu presencia, para que nuestro cuerpo, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu sea fortalecido en esta Amén, hora. Señor. Muchas gracias, mi Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo ofrecemos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor, página 33. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.